Gracias. Se continúa con esta audiencia. Pregunto a la defensa. ¿Ya está preparado para dar continuidad a este segmento? Gracias, señora. Efectivamente, esta defensa le hace su conocimiento que nos encontramos impuestos de todas y cada una de las actuaciones que obran en la presente carpeta, por lo tanto estamos en condiciones de llevar a cabo el desarrollo de la presente audiencia. Bien, señor Pedro, ¿ya tuvo comunicación con su abogado? Sí, señor. ¿Tiene alguna duda hasta ese momento? No, señor. Bien, entonces en este instante vamos a conceder el uso de la voz al Ministerio Público para que nos indique bajo qué motivos y circunstancias usted fue asegurado. Desde luego su defensa puede entrar en debate sobre esa detención. Se concede el uso de la voz a la Fiscalía, por favor. Gracias, señoría. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, párrafo 5 y 7, 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 146, fracción segunda, inciso B, 147 y 149, 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparezco ante usted, señoría, a efecto de solicitar califique de legal y ratifique la detención decretada por la representación social en contra del hoy investigado Pedro Vázquez Aguirre, por su probable intervención en el hecho delictuoso que la ley señala como el delito de homicidio cometido por culpa, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Roberto Carlos García Martínez. Y listo, previsto y sancionado por los artículos 241 en relación con el 60, párrafo primero, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracción segunda y tercera, 11, fracción primera, inciso C, todo del Código Penal vigente en la entidad. Bajo el siguiente hecho de detención, señoría, el día 30 de mayo del año 2024, siendo aproximadamente las 17 horas, los primeros respondientes siendo Benjamín Armando Martínez Chávez, Fabricio Camacho Cruz, elementos ellos de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla, Estado de México, realizaban labores de patrullaje a bordo de la unidad TPV 093 sobre la carretera Lago de Guadalupe en la colonia Azteca del municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Cuando reciben un llamado por el teléfono institucional que está a disposición de la ciudadanía por parte precisamente de un masculino, del sexo masculino, quien no proporciona su nombre, sin embargo le informa que en la avenida Jesús Reyes Heroles, en la colonia IMSS Tlalnepantla, en el municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, había un accidente de tránsito con dirección de poniente a oriente, es decir, hacia la Ciudad de México, y que había una persona atropellada, por lo que de inmediato se trasladan al lugar señalado, arribando al lugar a las 17 horas con 5 minutos, y al llegar a la altura de donde se encuentra ubicada la escuela Cebetis, marcada con el número 50, en la colonia antes referida, se percatan que sobre el carril de baja, es decir, de extrema derecha, en la misma avenida se encontraba sobre la carpeta asfáltica un vehículo tipo motocicleta de la marca Bajaj, modelo Pulsar, de color negra, de 250 centímetros cúbicos, con placas de circulación 0013J9 del Estado de México, con su frente dirigido hacia el norte, recostada sobre su costado izquierdo, y se apreciaba sobre la carpeta asfáltica huellas de arrastramiento. Vehículo que marcaron con el indicio número 1, y a 5 metros de distancia sobre el carril central, siendo la carretera de 3 carriles de circulación, se encontraba el vehículo de la marca Ford tipo Pick-up modelo Lobo color azul con placa de circulación 88GWC del estado de Guerrero, con su frente dirigido al oriente, vehículo que se marcó como indicio 2, y en el asiento del conductor se encontraba el investigado Pedro Vázquez Aguirre, así como los otros sujetos del sexo masculino quienes estaban vigilando que no se fuera el conductor de la camioneta. ¿Cuántos sujetos eran los que estaban vigilando? 2. Gracias. Y por debajo de la camioneta del lado izquierdo, frente a la llanta trasera, por debajo del estribo, por encima de la cinta asfáltica, se hallaba una persona del sexo masculino de aproximadamente 28 años de edad, del cual se determinó, de acuerdo a la investigación, respondía al nombre de Roberto Carlos García Martínez, en decúbito lateral izquierdo, con la cabeza dirigida al oriente y los pies dirigidos al norte, flexionados, con las manos flexionadas sobre la carpeta asfáltica, presentando casco de motociclista, el cual presentaba lesiones por arrastramiento, por lo que de inmediato se le solicitó una ambulancia a la Dirección de Protección Civil, por parte del primer respondiente, Benjamín Armando Martínez Chávez, quien se dirigió a los sujetos del sexo masculino, quienes tenían asegurado y vigilando al conductor de la camioneta para que no se bajara, y lo señalaran como el único que de manejar a la camioneta y minutos antes había atropellado al motociclista.
siendo uno de ellos una persona de complexión delgada, de tez morena, y le dice: Poli, te entrego al conductor, deténlo. Es por lo que el primer respondiente, Benjamín Armando Martínez Chávez, se dirige a dicho conductor. Se identificó con él como policía de la comisaría, le indicó que se baje de la camioneta, por lo que obedece y solicita le indique su nombre. Este dice al responder: Pedro Vázquez Aguirre. Le preguntó qué fue lo que sucedió y este le indica que venía circulando y que al frente de él iba circulando una motocicleta por el carril de baja, pero que de pronto perdió el control de su moto y se derrapó por el lado izquierdo y se cayó frente de él y no pudo frenar, y el conductor de la moto pasó por debajo de su camioneta y que él frenó de inmediato, pero no pudo evitar arrastrarla hasta que se paró. Instante en que llegó la ambulancia de protección civil, siendo la marcada con el número Fénix-030 al mando del paramédico Berenice Romero, quien auxilió al masculino lesionado, manifestando minutos más tarde que ya no se encontraba con signos vitales. Deme un minuto, por favor. ¿Se encuentra bien, señor Pedro? Recuerdo la escena, señor. Recuerdo la escena y... Bien. ¿Está tranquilo? Bien. ¿Calmado? Sí. ¿Se encuentra bien para continuar? Sí. 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 Bien. Esté tranquilo, por favor. Sí, pues. Adelante, señor. Sí, señora, gracias. Nos llegamos hasta cuando llega la paramédico, por favor. Sí, llega la paramédico, señora, de nombre Berenice Romero, quien revisó a dicho masculino, el cual estaba lesionado. Al cabo de unos minutos le indican a los oficiales que ya no contaba con signos vitales. Por consiguiente, dicho oficial, siendo las 17:10, se procedió a la detención del conductor de nombre Pedro Vázquez Aguirre por el delito de homicidio, haber comprobado precisamente que él era el conductor, además el deceso de dicha persona. Por consiguiente, como les reitero, a las 17:10 procedió a su aseguramiento, al cual le permitió una revisión en su persona, a la cual accedió voluntariamente el hoy investigado Pedro, sin encontrar el objeto de peligro alguno. En tanto, su compañero le brindaba esa seguridad perimetral, procediéndole a hacerle saber sus derechos que marca la Constitución en su artículo 20, así como el artículo 113 del Código Procesal de la materia. Asimismo, procedió a registrar su detención ante el Registro Nacional de Detención, marcado con el número MC-FC-105, diagonal 3005-2024, diagonal 0168, esto a favor de Pedro Vázquez Aguirre. Por consiguiente, él se traslada ante las oficinas del Ministerio Público, arribando a las 17:25 para dejar a disposición a Pedro Vázquez Aguirre para que se resolviera su situación jurídica. En tanto, su compañero Fabricio Camacho Cruz se quedó en el lugar de los hechos, custodiando el lugar a efecto de preservarlo y arribar el personal del Ministerio Público para su procesamiento. Dejando a disposición, como lo mencioné, a Pedro Vázquez Aguirre, y denunció el delito de homicidio cometido por culpa en agravio del cadáver del sexo masculino de identidad desconocida hasta ese momento, quien después se determinó que respondía al nombre de Roberto Carlos García Martínez. Ante esa tesitura, señora, nos encontramos ante el supuesto establecido en el párrafo 5 y 7 del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por el artículo 146, fracción segunda, inciso B, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que Pedro Velázquez Aguirre fue señalado por los testigos del sexo masculino de identidad desconocida como el conductor del vehículo de motor, con el cual atropellara a la víctima y le hiciera cesar sus signos vitales. Por consiguiente, fue detenido inmediatamente después por señalamiento de los hechos, por consiguiente no se interrumpió su búsqueda y localización. Lo anterior, señora, encuadra en el hecho delictuoso que la ley señala como el delito de homicidio cometido por culpa en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Roberto Carlos García, y como ya se le mencionó, y listo previsto sancionado por los artículos 241 en relación al 60, párrafo primero, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracción segunda y tercera, 11, fracción primera, inciso C, todos del Código Penal vigente en la entidad.
Asimismo, se le puntualiza, señora, que la detención se realizó a las 17 horas con 10 minutos del día 30 de mayo del año 2024. La llegada al Ministerio Público por los primeros respondientes fue a las 17 horas con 25 minutos del día 30 de mayo del año 2024. La puesta a disposición ante la representación social fue precisamente a las 17 horas con 25 minutos del día 30 de mayo del año 2025. Por otro lado, se ratificó la detención por parte del Ministerio Público a las 21 horas con 25 minutos del día 30 de mayo del año 2024. Por otro lado, quedó a disposición de este órgano jurisdiccional el hoy investigado a las 15 horas con 35 minutos del día 1 de junio del año 2024. ¿En qué horario me indicó, perdón? ¿A qué hora? ¿En qué horario fue puesto a disposición de este juzgador? A las 15 horas, señora, con 35 minutos del día 1 de junio del año 2024. Acorde a mi boleta de ingreso, tengo las 20 horas con 10 minutos. El señor tenía el principio de lealtad y buena fe, aquí está la cruce del Centro de Reinserción Social, marcado a las 15 horas con 35 minutos. 15:35. Bien, perfecto. Bien, ¿algo más? Sí, señor, también se hace conocimiento que esta Fiscalía cuenta con datos suficientes a efecto de acreditar el material del caso, como fueron precisamente, se cuenta con esa entrevista de esos primeros respondientes, de nombre Benjamín Armando Martínez Chávez, Fabricio Camacho Cruz, inspección del lugar de los hechos practicado por el perito en materia de criminalística, de nombre Tania Yacel Reyes Carmona. También se encuentra con la inspección por parte del agente de la Policía de Investigación. Se cuenta con un dictamen en materia de necropsia donde se determinó las causas de la muerte, así como un acta médica en favor de la víctima que respondía al nombre de Roberto Carlos García Martínez. Por consiguiente, señora, solicitaría a esta Fiscalía que tenga bien ratificar califica de legal y ratifica la detención en contra de Pedro Vázquez Aguirre en los términos ya expuestos. ¿Es cuánto? Bien, en control horizontal, concedo el uso de la voz a la defensa, por favor. Gracias, señoría. Esta defensa le solicita a usted tenga bien no calificar de legal la detención y retención de mi representado en términos de lo que establece el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto en correlación con el artículo 308 en su segundo párrafo, señoría, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Toda vez de que al haber escuchado al órgano técnico acusador sobre las actuaciones que obran en el desarrollo de la presente carpeta, encontramos que hay diversas irregularidades que no encuadran en cuanto a la formalidad del procedimiento, señoría. Una de ellas, que es verdaderamente muy importante, es que el primer respondiente tiene conocimiento a través de una llamada telefónica de un sujeto que precisamente hace esa llamada telefónica. No hay más datos de registro sobre esta persona que establece en dónde fueron los hechos y que brinda la información más que nada para que los primeros respondientes, Benjamín Armando Martínez Chávez y Fabricio Camacho Cruz, pues arriben al lugar de los hechos. Lo peor aún, su señoría, es que la representación social establece un supuesto de flagrancia en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, flagrancia por señalamiento, señoría. Esta defensa no comparte ese criterio. ¿Por qué? Porque al haber escuchado al honorable representante social, establece que hay dos sujetos vigilándolo, que no se fuera el justiciable del lugar de los hechos. Y cuando llega el primer respondiente le dicen, te entrego al conductor, tú te haces cargo, pero no obran en la carpeta de investigación, señoría, actos de investigación de entrevistas para dar certeza a lo que establece el primer respondiente de qué personas son los que primero lo señalan, lo tienen detenido, y lo señalan y lo ponen a disposición al primer respondiente. En ese sentido, señora, no podría aplicarse el 146 de la forma como lo está estableciendo el órgano técnico acusador, más que nada todavía que en el último párrafo establece que este precepto se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido búsqueda o localización. Y de los propios dos sujetos que nada más dan la pura media afiliación, pues no hay ninguna búsqueda o localización, señora, no se ajusta al numeral 146. ¿Por qué? Porque ahí mismo lo tienen a bordo de su propia camioneta, sentado adentro. Otra situación que genera incertidumbre y el cual fue un tema que usted precisamente tocó, la carpeta de investigación
La inician en sede ministerial el 30 de mayo del 2024 a las 17:25, entendiéndose que el Ministerio Público tendría el plazo de las 48 horas debidamente agotado al 1 de junio del 2024 a ese mismo horario. Establece esto, ¿por qué se lo hago a su conocimiento? Porque especifican que a las 15:35 quedó ante esta honorable Casa de Justicia, pero usted refiere a un horario diverso del cual pues, esta defensa no tiene conocimiento de esos dos oficios, del de que quedó ingresado 15:35 o a las 20:10. Y peor aún, su señoría, si fue a las 20:10, pues se le fueron violentados sus derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque nadie puede estar detenido o retenido por más de 48 horas si no es mediante que sea por el delito de delincuencia organizada, en el cual el Ministerio Público puede aplicar la duplicidad del término. Es por eso que esta defensa no comparte el criterio vertido por el órgano técnico acusador por las manifestaciones ya realizadas y solicitamos que no califique de legal la detención y retención del justiciable, su señoría. De momento es cuanto. Bien, no tiene la boleta que refiere al Ministerio Público en la cual se indica que ingresó en diverso horario. No, señor, digo, bajo el deber de lealtad, si el Ministerio Público la tiene, bajo qué foja, sin problema la podemos buscar, pero no la tengo ubicada aquí, señoría. ¿Le puedo poner a la vista precisamente la defensa a través de la licenciada auxiliar de sala, por favor? Gracias. ¿Ya tuvo a la vista esa boleta de ingreso, defensa? Sí, señoría. ¿Algún tópico que debatir sobre ese horario? No, digo ya sobre la cuestión del horario no, señora, pero sobre las manifestaciones ya vertidas con anterioridad, me mantengo en la misma tesitura. Bien, ¿quiere tener algún argumento? ¿Está de acuerdo con su abogado, señor Pedro? Sí, señor. ¿Algún argumento diverso por parte de la Fiscalía? No, sino solamente reiterarle que esta detención fue ajustada a derechos en términos del artículo, como ya lo estipuló, 146, fracción segunda, inciso B. Toda vez que precisamente la ley faculta al Ministerio Público hacerlo en estos términos, toda vez que como se desprende de la narrativa de la entrevista que refieren los primeros respondientes, Benjamín Armando Martínez Chávez y Fabricio Camacho Ruiz, al momento que ellos arribaron, lo hicieron precisamente a través de un dispositivo que les proporciona la Dirección General de Seguridad, que es un teléfono denominado institucional, el cual el número telefónico está a disposición de la ciudadanía. Y precisamente es para esos tipos de eventos, toda vez que ellos se manejan, le dominan cuadrante, que están en las colonias, se llaman policías de proximidad, y por eso se les proporciona ese teléfono a la ciudadanía a efecto de que les brinden la seguridad y estos arriben al lugar de los hechos con la prontitud necesaria. Por otro lado, también se advierte que esta detención fue conforme al derecho, en virtud de que efectivamente las dos personas lo aseguran, lo están custodiando, señoría, y precisamente en el numeral 147 del Código Procesal de la Materia, en relación con el artículo 16 del Constitucional, se refiere a que cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y con la misma prontitud ante el Ministerio Público, lo cual aconteció, su señoría. Pero dada la experiencia que se tiene en este tipo de hechos que la ciudadanía apoya en el momento de las detenciones, sin embargo no se quieren ver involucrados en los temas procesales o de investigación ante el Ministerio Público, es como ellos se retiraron del lugar, sin embargo se le entregaron a los primeros respondientes al hoy investigado Pedro Vázquez Aguirre. Por consiguiente, esta detención fue ajustada a derecho y sin embargo, teniendo el principio de inmediatez, ellos en uso de sus funciones, de sus facultades, es como ellos al arribar localizaron, se dieron a la tarea de ubicar, de localizar al probable responsable. Este es al señor Pedro, que estaba en el interior de la camioneta. Al momento que les dicen, él es el conductor, y que ellos se dan a la tarea de investigarlo, e inclusive le señalan en la entrevista, refiere que trae una playera de color rojo. Entonces precisamente se abocan a esa localización, esa búsqueda, es como lo localizaron en el interior de la camioneta. Pero sobre todo se debe atender a la inmediatez
del hecho de la flagrancia, señoría, la cual la condición en el presente hecho delictuoso y por consiguiente solicitamos califica de legal y ratifica la detención. ¿Es cuanto? ¿Quiere tener algún otro argumento la defensa? Sí, señoría. Digo, prácticamente como partes técnicas que somos dentro de este procedimiento, sabemos que también el Código Nacional establece cierto tipo de obligaciones para primer respondiente, en los cuales se establece que una de las obligaciones es también poder presentar y que coadyuven los testigos presenciales de algún hecho. ¿Para qué? Para dar certeza a lo que más adelante se pudiera suscitar ante el juez de control, que es el hecho que nos ocupa. Bajo esa tesitura, esta defensa se sigue manteniendo en los mismos términos que en la primera intervención, su señoría. Gracias. ¿Está de acuerdo con su abogado, señor Pedro? Sí, señor. Bien, este juzgador procede a resolver lo conducente respecto al control de la detención. He de indicarle, señor Pedro, que todas las determinaciones que emite este juzgador están dirigidas hacia usted. Usted las debe de entender, de comprender. Como primer tópico, le digo por qué soy competente para emitirlas. Este tipo de delitos, precisamente de homicidio culposo, es propio del conocimiento de una autoridad del fuero local o común. Yo tengo esa calidad, así me lo otorgó el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Además de ello, por el lugar donde se realizó este acontecimiento, lo fue en el municipio de Tlalnepantla. Desde luego, en este municipio tengo facultades para conocer de esos posibles hechos delictuosos. Aunado a ello, por el día en que se realizó el mismo, se indicó que fue el día 30 de mayo, es aplicable al presente asunto el sistema penal acusatorio y oral, y ese sistema está regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por eso usted de manera constante escucha Código Nacional. Aunado a ello, usted manifestó ser una persona mayor de edad, le es aplicable el derecho penal conforme lo establece el artículo 3 del Código Penal vigente en el Estado de México. He de manifestarle, señor Pedro, especialmente que este juzgador no tiene algún interés en que este asunto se resuelva en uno u otro sentido. No tengo alguna relación de amistad, confianza, parentesco con alguno de los sujetos procesales intervinientes. A usted es la primera vez que lo tengo a la vista y desde luego no conozco quién sea la parte o quién era la parte víctima. Derivado de ello, soy objetiva y subjetivamente competente para emitir esta determinación. Sobre este tópico solamente le he de referir que el artículo 16 de la Constitución Política establece diversas formas en las cuales una persona puede ser conducida ante una autoridad judicial, como lo es este juzgador. Dentro de esas figuras se encuentra una hipótesis que se llama flagrancia. Se establece en el párrafo 5º de ese artículo 16 que cualquier persona puede detener al indiciado en dos momentos: al momento de estar cometiendo el hecho delictuoso o inmediatamente después de haberlo cometido. También se indica que existirá un registro inmediato de la detención y que la persona detenida debe ser puesta a disposición de manera inmediata ante el Ministerio Público. También el párrafo 10º nos establece que ninguna retención ante el Ministerio Público puede exceder del plazo de 48 horas. En ese plazo, la Fiscalía debe ordenar la libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Fue esta última actividad la que realizó el Ministerio Público. Ya se ha indicado que dentro de esas 48 horas, desde luego desde que usted fue presentado ante el Ministerio Público, fue puesto a disposición de las instalaciones de este centro carcelario. Esto lo sabemos porque existe una boleta de ingreso, la cual nos indicó ese horario de las 20 horas con 10 minutos. Sin embargo, también el señor fiscal nos refiere que tiene una boleta de ingreso en la cual se refiere, ingresó usted a las 15 horas con 35 minutos, atendiendo al principio de lealtad y buena fe, se va a atender precisamente a ese horario. Atendiendo a estas circunstancias, señor, también el artículo 146 nos habla de la flagrancia, del Código Nacional. Nos habla de la flagrancia, se establece que se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Fracción primera, cuando la persona es detenida al momento de estar cometiendo el hecho delictuoso. Fracción segunda, que es la que sustenta agente del Ministerio Público, cuando la persona es detenida inmediatamente después de haber cometido el hecho delictuoso. El inciso B nos requiere que exista un señalamiento en contra de la persona detenida y que desde luego se encuentren, esto es importante, en su poder productos, objetos o instrumentos del delito, y también se cuente con información o indicios suficientes que permitan establecer de manera fundada que pudo haber intervenido en la comisión del delito. Y desde luego también el último párrafo de este artículo 146 nos indica que para los efectos de la fracción tercera, inciso B, que es la que sustenta el Ministerio Público, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometerse el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. También el artículo 147 nos habla de la obligación de este unitario de atender de manera inmediata al control de la detención y también que desde luego los elementos policíacos están facultados para llevar a cabo detenciones. Derivado de ello, entonces usted escuchó de manera detenida las circunstancias bajo las cuales se indicó el Ministerio Público fue asegurado.
Básicamente que ese día 30 de mayo de 2024, alrededor de las 17 horas, cuando los elementos policíacos se encontraban desempeñando funciones propias de su encargo, es que reciben un llamado, precisamente de un sujeto masculino, se desconoce hasta este momento quién haya sido. Sin embargo, les indican que se constituyeron en la avenida Jesús Reyes Heroles, en el municipio de Tlalnepantla, precisamente en la colonia IMSS de Tlalnepantla, porque se había verificado un accidente de tránsito. Es que estos elementos policíacos precisamente refieren, se trasladan de manera inmediata hasta ese sitio. 5 minutos después, es decir, a las 17 horas con 5 minutos, arriban al mismo. Y precisamente en ese sitio logran advertir la presencia de una motocicleta, en este caso Bajac, con placas de circulación 0013J9 del Estado de México, la cual se encontraba sobre la cinta asfáltica. Y también advirtieron precisamente esta camioneta de la cual se dice usted se encontraba a bordo, que es una Ford tipo pick-up, modelo tipo Lobo, con placas de circulación 88GWC del estado de Guerrero, y precisamente se refiere por parte de estos elementos policíacos que usted se encontraba sentado en el asiento del conductor, mientras que precisamente advirtieron que por debajo de esta camioneta del lado izquierdo se encontraba debajo del estribo precisamente una persona masculina, quien era precisamente la víctima, Roberto Carlos García Martínez. Se encontraba con lesiones evidentes de arrastramiento. Es que estos elementos policíacos solicitan el auxilio de una unidad de emergencia, precisamente arriba a la misma, y es que o en el lapso en que arriba esa unidad se acercan a usted y precisamente 2 sujetos lo tenían a usted asegurado para evitar que se retirara. Es que básicamente los elementos policíacos hacen referencia, le cuestionan a usted sobre qué había acontecido, y es precisamente que usted refiere que se encontraba circulando, pero que la persona de la motocicleta perdió el control de la misma y originó que se derrapara y que usted ya no pudo frenar. Derivado de ello, llegaron el elemento de la unidad de emergencia y constató que esta persona ya no tenía signos vitales, haciendo referencia a la Fiscalía que usted fue en ese momento asegurado. Precisamente incluso también uno de los elementos policíacos hace referencia que una persona describe sus características masculino y le indicó: Poli, te entrego al conductor, deténlo. Atendiendo a estas circunstancias, señor, entonces usted fue, reitero, presentado ante el Ministerio Público y se elaboró el registro inmediato de su detención. Atendiendo hasta ese momento a la información que ha vertido agente del Ministerio Público, considera este juzgador que sí se reúnen los supuestos de la flagrancia, en este caso por señalamiento, como lo requiere este artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, especialmente, como lo resalté, existe ese señalamiento cuando llegaron, o existió ese señalamiento cuando llegaron los elementos policíacos por parte de al menos 2 sujetos masculinos, quienes se dice se encontraban resguardándolo a usted para que no se retirara. Y especialmente, señor, esto es importante, fue encontrado en su poder, en este caso, el instrumento del delito, que básicamente es la camioneta en la cual se encontraba posicionado en el asiento del conductor, y básicamente también se encontró el objeto del delito, que en este caso lo constituye especialmente el cuerpo sin vida que se encontraba en ese momento precisamente de la víctima, y aún más la motocicleta en la cual se dice viajaba aquella persona. Entonces son esos elementos que permiten, indicios que permiten suponer de manera fundada que usted de manera probable pudo haber intervenido en la comisión de este suceso. Cierto es que refiere la defensa que básicamente no existe alguna noticia de aquella persona que hizo la llamada telefónica, ninguna referencia, máxima que también básicamente no existe alguna entrevista que se haya recabado a aquellas personas que le hicieron a usted entrega de los elementos policíacos. Atendiendo a ello, cierto es que básicamente, señor, hasta este momento se debe de contar con esos indicios suficientes que permitan establecer, le reitero, que de manera probable pudo haber intervenido en la comisión de este suceso. Hasta ese instante, esas manifestaciones que hicieron los elementos policíacos respecto de que en ese sitio se encontraban 2 personas y que ellos fueron quienes le entregaron a usted, no se ha visto desvirtuada con algún otro dato de prueba. Básicamente, señor, precisamente esa será cuestión del Ministerio Público el que pudiera allegarse de mayor información en
en una diversa etapa para dar sustento en su momento a una posible acusación en su persona, pero por este instante esos indicios que le he destacado, sí permiten suponer a este unitario que, reitero, que sí fue detenido en la flagrancia que hace referencia a agente del Ministerio Público. Derivado de ello, entonces, es respetuoso este unitario de los argumentos que ha vertido la defensa, sin embargo, por este instante no se comparten, por ello, siendo las 9:28 del día 3 de junio del año 2024, se califica de legal la detención y la retención que se hizo por parte de agente del Ministerio Público en contra del señor Pedro Vázquez Aguirre por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de homicidio culposo, previsto y sancionado por el artículo 241 en relación al 60, párrafo primero, así como de los diversos 6, 7, 8, fracciones segunda y tercera y 11, fracción primera, inciso C. Estos del Código Penal vigente en el Estado de México, que se ha cometido un agravio de Roberto Carlos García Martínez. Esta detención debe de retrotraerse a las 15:35 del día 1 de junio del año 2024, por ser el día y hora en que usted ingresó al centro carcelario. Desde luego también debe de ser comunicada a la directora del centro penitenciario y de reinserción social de esta localidad. Es así como lo ha resuelto sobre ese tópico Miguel Ángel Hernández Martínez, juez de control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Preguntando a la Fiscalía, ¿tiene alguna petición diversa? Sí, señora, se me permite formular la imputación. Enseguida, señor Pedro, agente del Ministerio Público, va a formular imputación en contra de usted, es decir, le va a comunicar que está realizando una investigación en su contra por su probable intervención en la comisión de un hecho con apariencia de delito. Le indicará cuál es ese delito, su clasificación jurídica preliminar. Nuevamente le reiterará estas circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se verificó este actuar. En especial, le dirá a usted quién o quiénes han presentado una denuncia o querella en su persona y también le indicará cuál es su forma de intervención. Le voy a pedir que ponga mucha atención. Enseguida de que ello acontezca, usted tendrá la oportunidad de dar respuesta a esa imputación, es decir, decidirá si va a emitir una declaración o en su caso guardará silencio. ¿Tiene alguna duda, señor Pedro? No, señoría. Bien, escuchamos al fiscal, por favor. Gracias. Con fundamento en los dispuestos por los artículos 309, 311... No lo escucho bien. del procedimiento. Disculpe, no lo escucho bien. ¿Pudiera elevar un poquito su tono de voz, por favor, para que escuche bien el imputado? Gracias. Se procede esta fiscalía, señor Pedro Vázquez Aguirre, se procede a hacerle del conocimiento que esta fiscalía desarrolle una investigación en su contra. Esto es por el hecho delictuoso que la ley señala como el delito de homicidio por culpa en agravio de quien en vida respondiera el nombre de Roberto Carlos García Martínez. Ilícito previsto sancionado por los artículos 241, 60, párrafo primero, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracción segunda y tercera, 11, fracción primera, inciso C, del Código Penal vigente en el Estado de México. Bajo el siguiente hecho, que el día 30 de mayo del año 2024, siendo aproximadamente las 17 horas, usted, señor Pedro Vázquez Aguirre, provocó que perdiera la vida quien respondía al nombre de Roberto Carlos García Martínez, al violar el deber de cuidado al conducir el vehículo de motor, siendo este de la marca Ford tipo pick-up, modelo Lobo, de color azul, con placa de circulación 88GWC del estado de Guerrero. Acceso de velocidad por la avenida Jesús Reyes Heroles, en la colonia Tlalnepantla, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Esto es a la altura de la escuela denominada Cebetis, número 50, con dirección hacia el oriente. En ese instante en el que Roberto Carlos García Martínez, hoy occiso, quien conducía su motocicleta de la marca Bajac, modelo Pulsar de color negra de 250 centímetros cúbicos, con placas de circulación 0013J9 del Estado de México, este pierde el control del mismo, quien circulaba sobre el carril de extrema derecha, es decir, por el de baja, se volca sobre su costado izquierdo y cae sobre la carpeta asfáltica del carril central por el que circulaba usted. Pero debido a ese exceso de velocidad y sin llevar la vista al frente de circulación, usted lo arrolla, pasándole la camioneta por encima de él, ocasionándole lesiones, siendo estas trauma profundo de tórax y abdomen, que conjunto o por separado se clasificaron de mortal. Esas lesiones fueron provocadas precisamente con un objeto contuso como consecuencia de un mecanismo combinado de fuerza de compresión y aceleración y desaceleración, que precisamente lo es el vehículo de la marca Ford que usted conducía.
Esto es así porque así lo determinó el perito médico legista en materia de medicina legal en el dictamen de necropsia. Por consiguiente, esas lesiones cuya gravedad propiciaron que cesaran sus funciones vitales de la hoy víctima, lo que provocó que perdiera la vida. Este hecho que le acabo de mencionar, señor Pedro Vázquez Aguirre, como ya se le comenté, se encuadra en el tipo penal del delito de homicidio cometido por culpa en agravio de Roberto Carlos García, ilícito que se encuentra establecido en el artículo 241 en relación con el artículo 6, párrafo primero, en relación con el artículo 6, 7, 8, fracción segunda y tercera, 11, fracción primera, inciso C, del Código Penal vigente en la entidad. Por otro lado, esa conducta que usted realizó fue a título de culpa, como lo establece el artículo 8, fracción segunda del Código Penal vigente en la entidad. Por otro lado, en cuanto a su forma de intervención, eso fue como autor material, en términos del artículo 11, fracción primera, inciso C del Código Nacional vigente en la entidad, pues fue usted quien de forma física conducía ese vehículo de la marca Ford con las características ya mencionadas, y al momento de conducirlo, esto lo hacía con exceso de velocidad, sin llevar la mirada al frente de su circulación, lo que provocó que no advirtiera la presencia de la víctima Roberto Carlos García Martínez al momento de caer a la cinta asfáltica, y desafortunadamente lo arrolla, provocando lesiones que a la postre le ocasionaron la muerte. Por otro lado, también se le hace del conocimiento que las personas que deponen en su contra son precisamente Benjamín Armando Martínez Chávez, Fabricio Camacho Cruz, ellos en calidad de elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito de Tonepantla, así como los ofendidos padres del hoy occiso, siendo la señora Rosalba Martínez Cruz y Santiago García Martínez. ¿Es cuántos? ¿Quiénes son los ofendidos, perdón? Es la señora Rosalba Martínez Cruz y Santiago García Martínez. Martínez, ¿verdad? Así es, señor. Bien, ¿alguna precisión sobre la imputación que ha realizado el Ministerio Público, señor abogado? Ninguna precisión ni aclaración, señoría. Bien, señor Pedro, solamente le pregunto, ¿le quedó claro este hecho que le atribuye el Ministerio Público? Sí, señor. Bien, en este instante, en términos de lo dispuesto por el artículo 311, se tiene por formular la imputación por parte del agente del Ministerio Público. El artículo 312 dispone que este es el instante que usted tiene para vertir esta declaración, para contestar a la imputación que le está realizando el señor fiscal. Solamente le refiere a usted que si desea emitir alguna declaración y advierta alguna circunstancia que tal vez no le beneficie dentro de esa narrativa, lo podría tomar en cuenta cuando resuelva su situación jurídica. Y le reitero que es un derecho fundamental suyo el de guardar silencio, lo cual desde luego no puede ser empleado en su perjuicio. Le pregunto, ¿tuvo comunicación con su abogado sobre este tópico? Sí, señor. ¿Quiere declarar o quiere guardar silencio, señor? Quiero guardar silencio, señor. Tiene por hecha su manifestación, le he adelantado que ese aspecto no será tomado en cuenta en su perjuicio. ¿Alguna petición diversa por parte de la Fiscalía? Sí, se solicita realizar argumentos vinculatorios. En este momento, señor Pedro, el agente del Ministerio Público va a vertir una serie de argumentos a través de los cuales va a solicitar que usted sea vinculado a proceso, es decir, solamente sometido a una investigación judicializada. Pondrá en conocimiento de usted especialmente los datos de prueba que están incorporados a la carpeta de investigación. Ponga mucha atención por si tiene presente algún dato con el cual pueda defenderse en esa etapa procesal. Si las partes no tienen algún inconveniente, este unitario propone que se tenga por reproducido desde ese instante el hecho circunstancial y solamente el señor fiscal haga mención de los datos de prueba que dan sustento a esta solicitud. ¿Alguna inconformidad, señor? Ninguna, señor. ¿La defensa? Sin oposición, señoría. ¿Está de acuerdo, señor Pedro? Sí, señor. Bien, adelante. Gracias, señor. Esta Fiscalía, en términos del artículo 19 del párrafo primero de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en términos de igual forma, en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita esta Fiscalía, unitario, dicta auto de vinculación al proceso en contra de Pedro Vázquez Aguirre por su intervención en el hecho delictuoso que la ley señala como el delito de homicidio por culpa en agravio de quien respondiera al nombre de Roberto Carlos García Martínez, ilícito previsto sancionado por los artículos 241 en relación al 60, párrafo primero,
en concordancia con los artículos 6, 7, 8, fracción segunda y tercera, 11, fracción primera, inciso C, del Código Penal vigente en la entidad. Toda vez que esta Fiscalía cuenta con datos de prueba e idóneos y pertinentes y en sus conjuntos suficientes, para establecer razonadamente la existencia del hecho delictivo que nos ocupa, así como la probable intervención del hoy imputado. Por consiguiente, se cuenta con la entrevista del primer respondiente, de nombre Benjamín Armando Martínez Chávez. Este elemento de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla de Basas, Estado de México, quien nos sustancial manifestó que precisamente el día 30 de mayo del año 2024, siendo aproximadamente las 17 horas, se encontraba realizando labores de patrullaje a bordo de su unidad, la unidad TPV 093, en compañía de Fabricio Camacho Cruz, quien es su escolta, y él como conductor, que lo hacían precisamente sobre la carretera Lago de Guadalupe, en la colonia azteca de este municipio, cuando reciben un llamado vía telefónica a su teléfono institucional, que está a disposición de la ciudadanía por parte de un ciudadano del sexo masculino, quien no les proporcionó su nombre y quien les informa que en la avenida Jesús Reyes Heroles de la colonia IMSS Tlalnepantla, en el municipio de Tlalnepantla de Basas, México, había un accidente de tránsito con dirección de poniente a oriente, es decir, hacia la Ciudad de México, y que había una persona atropellada, por lo que de inmediato se trasladan al lugar señalado, arribando a las 17 horas con 5 minutos, y al llegar a la altura de la escuela Cebetis número 50 de la colonia IMSS Tlalnepantla, se percatan sobre el carril de baja, es decir, de extrema derecha, en la misma avenida se encontraban sobre la carpeta asfáltica el vehículo motocicleta de la marca Bajac, modelo Pulsar, color negra, 250 centímetros cúbicos, con placas de circulación 0013J9 del Estado de México, con su frente dirigida al norte, recostado sobre su costado izquierdo, y se apreciaba sobre la carpeta asfáltica huellas de arrastramiento, vehículo que marcó como en el indicio número 1, y a 5 metros de distancia sobre el carril central, siendo la carretera de 3 carriles de circulación, se encontraba un vehículo de la marca Ford tipo Pick-up, modelo Lobo, color azul, con placas de circulación 88GWC del estado de Guerrero, con su frente dirigida al oriente, vehículo que marcó como indicio 2. En el asiento del conductor se encontraba un sujeto del sexo masculino, así como 2 sujetos del sexo masculino, quienes estaban vigilando a que no se fuera el conductor de la camioneta, y por debajo de la camioneta del lado izquierdo, frente a la llanta trasera, por debajo del estribo y por encima de la carpeta asfáltica, se encontraba una persona del sexo masculino de aproximadamente 28 años de edad, del decúbito lateral izquierdo, con la cabeza dirigida al oriente y los pies dirigidos al norte, flexionados. Las manos flexionadas sobre la carpeta asfáltica, presentando casco de motociclista, mismo que viste chamarra de color negra, playera de color azul, pantalón de mezclilla color azul, quien presentaba lesiones por arrastramiento, por lo que de inmediato se solicitó la ambulancia de la Dirección de Protección Civil de esta localidad. Se dirigió a los sujetos del sexo masculino, quienes tenían asegurado y vigilando al conductor de la camioneta para que no se bajara, y le señalan como el mismo que manejara la camioneta y minutos antes había atropellado al motociclista, ya que no pudo detenerse cuando este cayó. Uno de ellos, siendo una persona de complexión delgada del tez morena, le dice: Poli, te entrego al conductor, deténlo. Por consiguiente se dirige a dicho conductor, siendo una persona que vestía playera de color roja, pantalón de mezclilla de color azul, tenis, con quien se identificó como policía de la comisaría. Le indicó que se baje la camioneta, por lo que obedece, y le solicitó le indicara su número. Este le dice responder a Pedro Vázquez Aguirre. Le preguntó qué fue lo que sucedió, le indica que venía circulando y que al frente de él iba circulando una motocicleta por el carril de baja, pero que de pronto perdió el control de su moto y se derrapó por su lado izquierdo y se cayó frente a él y no pudo frenar, y el conductor de la moto pasó por debajo de su camioneta y que él frenó de inmediato, pero no pudo evitar arrastrarlo hasta que se paró. Instante en que llegó la ambulancia de protección civil, siendo la Fénix 030 al mando del paramédico Berenice Romero, a quien auxilió al masculino lesionado, manifestando la misma que ya instantes después ya no contaba con signos vitales ante el señalamiento hecho en contra del conductor de la camioneta de color azul, y al haber confirmado el deceso de la víctima, siendo las 17 horas con 10 minutos, procedió a la detención del conductor Pedro Vázquez Aguirre.
por el delito de homicidio cometido por culpa en agravio de la persona del sexo masculino de identidad desconocida de aproximadamente 28 años de edad. Por consiguiente, le solicitó que le permitiera realizar una revisión al detenido, el cual accedió sin encontrar el objeto de peligro alguno, en tanto su compañero Fabricio Camacho Cruz le brinda seguridad perimetral. Procedió a hacerle saber los derechos que marca el artículo 20 constitucional y el artículo 113 del procesal de la materia, así como a registrar el Registro Nacional de Detención en favor de Pedro Vázquez Aguirre, siendo el MC diagonal FC diagonal 105 diagonal 3005-2024 diagonal 0168. Por consiguiente, trasladó al detenido a las oficinas del Ministerio Público, arribando a las 18 horas con 25 minutos para dejar a disposición a Pedro Vázquez Aguirre para que se resolviera su situación. En tanto, su compañero Fabricio Camacho Cruz se quedó en el lugar de los hechos, custodiando el lugar, el mismo que se acordonó para su preservación, en espera que arribara el personal de actuaciones. El lugar donde se quedaron a disposición los vehículos citados, formulando denuncia por el delito de homicidio cometido por culpa en agravio del cadáver del sexo masculino de identidad desconocida de 28 años de edad y en contra de Pedro Vázquez Aguirre. También se cuenta con la segunda entrevista precisamente del respondiente Fabricio Camacho Cruz, en el cual manifestó en lo sustancial que el día 30 de mayo del año 2024... ¿Es una la misma información que su homólogo? Así es, señor. ¿En qué hay de diferencia con...? La diferencia es que el momento en que el primer respondiente, Benjamín, él avanza al Ministerio Público a poner a disposición al investigado Pedro Vázquez Aguirre, él se queda custodiando el lugar de los hechos, a que llegara precisamente el primer respondiente y que llegara el perito en materia de criminalística, así como de nombre Tania Yesel Reyes Carmona, y el agente de la Policía de Investigación de nombre Miguel Moreno Martínez, a quienes les entregó el lugar de los hechos para que se fuera a procesar. También hizo de conocimiento y comprensión del Ministerio Público a efecto de poner ya a disposición los dos vehículos relacionados con los hechos, siendo el vehículo de la marca Ford, tipo pick-up, así como la motocicleta de la marca Baja. De igual forma formuló denuncias, señora, por el delito de homicidio. También se cuenta, señora, con la entrevista de un testigo de identidad cadavérica de nombre Rosalba Martínez Cruz, quien refirió reconocer en el anfiteatro, en el interior del anfiteatro, el seméfono, al cadáver de nombre Roberto Carlos García Martínez como el de su hijo, el cual tenía la edad de 25 años de edad, con fecha de nacimiento 3 de septiembre del año 2098, originario del Estado de México, siendo hijo con el cual procreó con el señor Santiago García Martínez. Que tenía como estado civil soltero, como ocupación era repartidor por aplicación, tenía su domicilio, el cual se reserva, pero es en el municipio de Ecatepec, Estado de México. No tenía cuentas pendientes con la autoridad. Narró la forma de cómo se enteró de los hechos, el cual manifestó que no le consta, sin embargo ella fue notificada a través de una llamada telefónica, que tenía que acudir ante el Ministerio Público, en donde se enteró que su hijo había muerto. Por consiguiente, formalizó la denuncia por el delito de homicidio cometido en su agravio. Así también acreditó el entronque familiar, eso a través del acta de nacimiento y credenciales de elector. También se cuenta con otra entrevista vertida precisamente por el padre de la víctima, de nombre Santiago García Martínez, quien en estación de igual forma acreditó y reconoció en el CEMEFO a Roberto Carlos García Martínez, siendo el cadáver de su hijo, el cual procreara con la señora Rosalba Martínez Cruz. También proporcionó sus datos, su estado civil, que era soltero, originario del Estado de México, proporcionó su domicilio, hizo el conocimiento que él tenía como ocupación el ser empleado de repartidor por aplicación,
que no tenía cuentas pendientes con la justicia, que era una persona sana. También hizo en conocimiento que la forma como perdiera la vida a él no le consta, sin embargo solamente se enteró que tenía que acudir ante el Ministerio Público a reconocer el cadáver de su hijo, formulando denuncia por el delito de homicidio, y de la misma forma exhibió documentación para acreditar ese entronque familiar, y asimismo solicitó la devolución del cuerpo para proceder a su inhumación. También se cuenta, señora, con el informe de policía homologado, suscrito y firmado por elementos de nombre Benjamín Armando Martín de Chávez y Fabricio Camacho Cruz, elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlalnepantla, con el cual pusieron a disposición al hoy investigado Pedro Vázquez Aguirre ante la representación social, en el cual constan los hechos del imputado, la inspección de vehículos y del lugar de los hechos. También se cuenta con el acta de levantamiento de cadáver e inspección del lugar, de fecha 30 de mayo del año 2024, esto es por la agente de la Policía de Investigación, Miguel Moreno Martínez, el cual lo realizó en la avenida Reyes Heroles, con dirección al oriente, a la altura de la escuela Cebeti, número 50, en la colonia Tlalnepantla, municipio de Tlalnepantla, Estado de México. El lugar donde observó precisamente el cadáver de una persona de signo masculino sin signos vitales, que se encontraba en posición cadavérica del cúbito dorsal de entidad desconocida. Y también inspeccionó los vehículos. También se cuenta con el certificado médico en favor de Pedro Vázquez Aguirre, suscrito y firmado por la doctora Arrieta Marcas Ingrid, en el cual determinó el estado psicofísico sin alteraciones aparentes, clasificación profesional sin lesiones externas aparentes que clasificar. También se cuenta, señora, con la apelación en materia de medicina legal respecto al acta médica emitida por la perito médico legista doctora Graciela Ivette Peña Saldaña, de fecha 30 de mayo del año 2024, en el cual describió la posición y orientación de un cadáver del sexo masculino de identidad desconocida, de cúbito dorsal, sobre una mesa anatómica con cabeza dirigida al este y piezas hacia el oeste, con miembros superiores en superior extensión, siendo en el interior del CEMEFO de la Fiscalía de Tlalnepantla. Lesiones al exterior, determinó una herida contusa en las siguientes regiones: cara interna, tercio proximal de pierna derecha, la cual mide 1 por 0.5 centímetros. Presentó diversas escoriaciones de forma irregular en las regiones de mejilla, en el cual mide 4 por 2 centímetros, labio superior de 1 por 5 centímetros, infraclavicular izquierda de 5 por 2 centímetros, flanco izquierdo de 9 por 1 centímetro, cresta ilíaca izquierda de 27 por 10 centímetros, cresta ilíaca derecha, lumbar izquierda, la cual mide 39 por 5 centímetros, cara posterior de hombro izquierdo de 3 por 3 centímetros, cara posterior tercio y medio del muslo izquierdo de 6 por 4 centímetros, rodilla izquierda de 6 por 2 centímetros, cara interna de tercio proximal de pierna izquierda de 4 por 2 centímetros, meano interno izquierdo de 4 por 4 centímetros, rodilla derecha de 3 por 2 centímetros, meano exterior derecho de 8 por 3 centímetros, cara posterior tercio proximal de antebrazo derecho de 2 por 2 centímetros, cara posterior tercio distal de antebrazo derecho de 11 por 2 centímetros, cara posterior tercio distal de antebrazo izquierdo de 2 por 2 centímetros, cara interna tercio proximal de antebrazo izquierdo por 3 por 2 centímetros, cara dorso de dedo pulgar de izquierdo de 3 por 2 centímetros. Se presentó equimosis violácea en retroauricular derecho por aumento de volumen de 5 por 3 centímetros, pectoral izquierdo de 2 por 7 centímetros, cara posterior tercio proximal de brazo derecho de 8 por 4 centímetros, cara interna tercio proximal del muslo derecho de 8 por 3 centímetros, infraescapular derecha, la cual se radia al lumbar izquierda de 26. Aumento de volumen retroauricular derecho.
En cuanto hace el mecanismo probable de causas de la muerte, a determinar, manifestó que se determina a través del protocolo de necropsia. También se cuenta ya con el dictamen en materia de necropsia emitido el 30 de mayo del año 2024 por la doctora Gabriela Ivette Peña Saldaña, marcado con el número CEMEFO 363 de UNAM 23. ¿Es Gabriela o Graciela? Graciela Ivette Peña Saldaña. Graciela, señora Ivette Peña Saldaña. Gracias. En el cual realizó la descripción de signos tanatológicos, en el cual manifestó que... ¿Cuál fue su conclusión? Sí, señora. En el cual concluyó que la primera, que en base a la presencia de elemento... perdón, señora. El cual determinó que el masculino de identidad desconocida de 25 a 30 años de edad falleció por trauma profundo de tórax y abdomen, que conjuntos o por separados se clasifican de mortal. Una segunda, las lesiones descritas como escoriaciones fueron producidas por un agente vulnerante de consistencia dura, de superficie rugosa, por un mecanismo de fricción. Tercera, las lesiones descritas como heridas por contusión fueron producidas por un agente vulnerante duro de bordes romos que actuó por un mecanismo de conducción en la cual la fuerza aplicada venció la resistencia de la piel, provocando una solución de continuidad. Cuarta, el traumatismo abdominal y torácico fueron producidos por un objeto contuso como consecuencia de un mecanismo combinado de fuerza de compresión, aceleración y desaceleración. También se cuenta, señora, con el dictamen en materia de criminalística. Este es pedido en fecha 30 de mayo del año 2024 por la perito Tania Yesel Reyes Carmona, quien desarrolló el mismo de acuerdo a su planteamiento del problema, antecedentes del hecho, ubicación del lugar, siendo en la avenida Reyes Heroles, colonia Unidad de Habitación IMSS, Tequesquinaba, Tlanepantla, Estado de México, procediendo a desarrollar precisamente el mismo, describiendo el lugar de la investigación, siendo como ya se manifestó, en la colonia IMSS Tlanepantla, donde tuvo la vista. Solamente proporcióname las conclusiones, por favor. Ok, sí. También hago conocimiento rápidamente, señora, también describió ambos vehículos ya citados, en el cual concluyó que con base en la presencia de los elementos policíacos y un medio de acordonamiento en el lugar de intervención, se establece que dicho sitio fue resguardado a su intervención criminalística. Con base en la localización del cadáver, vehículos y demás indicios de índole criminalístico, se determina que dicho sitio corresponde al lugar donde iniciaran, desarrollaran y finalizaran los presentes hechos, denominándolo criminalísticamente como el lugar de los hechos. Tercera, con base en la posición en la cual fue localizado el cadáver y disposición de las prendas que vestía el cadáver, se determina que ésta sí corresponde a la final al ocurrirse su deceso. Cuarta, tomando en cuenta las características de los daños observados en los vehículos localizados en el lugar de la intervención, se puede establecer que estos son de los observados y producidos al tener un contacto con objetos de consistencia dura. También se cuenta con un informe en materia de tránsito terrestre, exhibido por Miguel Ángel González Acosta, perito en la materia, en el cual determinó que no le es posible rendir una opinión técnica, toda vez que le faltan elementos técnicos, tales como las entrevistas
la entrevista del conductor, de nombre Pedro Vázquez Aguirre, entrevista de posibles testigos de los hechos, cámaras de videovigilancia. Por consiguiente, se abstuvo de rendir un dictamen en materia de tránsito terrestre. También se cuenta con entrevista del imputado de nombre Pedro Vázquez Aguirre, que esto lo realizó en presencia del defensor privado, el licenciado Raúl Jiménez Vaz, en el cual decidió guardar silencio. Por consiguiente de estos datos de prueba ya mencionados, se acreditó una conducta de consumación instantánea en términos del artículo 7 y 8, fracción tercera del Código Penal vigente en la entidad, en lo cual se acredita que efectivamente el día 30 de mayo del año 2024, el hoy imputado Pedro Vázquez Aguirre, violando el deber de cuidado,